Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de Electrónica Analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Julián Abella y esto empieza ya. A continuación vamos a ver el eMOSFET, su análisis EC y cuál es el modelo del transistor. Entonces, como tal, nosotros para este FET lo que teníamos es que se rige bajo la ecuación donde ID es igual a K, la constante de transferencia del transistor de V gate source menos el V gate source TH al cuadrado. Es decir, para este caso nosotros teníamos una curva. Bueno, primero que todo vamos a recordar cómo es que es el dibujo de este transistor. Nosotros vamos a tener nuestro transistor, exactamente nuestro drain, gain y source. Para este caso vamos a tener un canal N. Recordemos que el MOSFET tipo enriquecimiento se me dibuja de esta forma. Entonces, al nosotros tener este MOSFET que tenemos, nosotros recuerden que esto se me representaba bajo una curva. Entonces, recordemos nosotros que para este caso yo voy a tener una ID y un V gate source. Mi curva es a partir de un VT, que el V gate source TH lo podemos expresar como un VT, que es a partir de cuál punto, de qué voltaje comienza a conducir mi MOSFET. Entonces, para este caso tenemos simplemente pues en la curva, esta curva que está demarcada de esta forma, de esta función, pues obviamente en un punto Q, que es en el punto que va a operar o amplificar mi transistor, pues vamos a tener nosotros una variación de un delta ID respecto a un V gate source. Es decir, ¿cómo lo podemos relacionar este tamaño? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a tener esa admitancia como tal de transductancia, es decir, nuestra GM se nos puede representar de ese modo. Y pues, ¿qué va a ser? Un delta de la variación de una corriente de drain respecto a la variación de un voltaje de gate source. Hay una relación entre los dos, la cual se da de esta forma, pero que nosotros para encontrar el punto, la recta tangente exactamente o la variación en lo mismo, pues simplemente es lo mismo que decir la derivada, y simplemente procedemos a derivar, donde Gm es igual a la derivada de K de V gate source menos V gate source TH al cuadrado con respecto a V gate source. Hacemos el procedimiento matemático. En este caso pues simplemente sacamos la K, en este caso pues sale el caso de derivación por partes, donde sacamos la 2K V gate source TH cuando tenemos al cuadrado y adentro tenemos el mismo término. La derivada del V gate source TH me da 1, del V gate source me da 1 y la derivada del V gate source TH me da 0. Entonces tenemos como tal el término de aquí multiplicado por 1 y de esa manera tenemos que nuestra GM es igual a V gate source menos V gate source TH. Recordemos que nuestra GM es igual a YFS, que nos quiere decir nuestra admitancia de transferencia directa, y procedemos como tal a dibujar el modelo del transistor. Y lo que nosotros notamos es que el modelo del transistor es exactamente el mismo que para nuestro JFET y para nuestro DMOSFET o Depletion MOSFET. La diferencia es que aquí nos cambia nuestra admitancia de transferencia directa, nuestra GM. Cambia nuestra GM, entonces va a cambiar como tal cuando nosotros hagamos el análisis y el diseño de más, puesto que en este caso nuestra GM es distinta, nuestra admitancia de transferencia directa corresponde a otro modelo, corresponde a otro comportamiento.
¿Y qué nos falta aquí? Pues la RD, donde sabemos que la RD pues puede ser expresada de la forma donde mi llevo S sobre 1R es mi admitancia de salida y corresponde exactamente al mismo modelo. A continuación vamos a hacer el análisis utilizando un circuito que vamos a utilizar, el que acostumbramos a utilizar, puesto que es el más complejo o una de las más complejas de las configuraciones que se pueden utilizar o que se pueden llegar a usar, y pues es mediante el divisor de voltaje. Entonces vamos a ver cómo analizamos un circuito con un Enhancement MOSFET mediante la configuración de divisor de voltaje. Entonces tenemos la configuración del siguiente circuito, que como tal es nuestro circuito mediante divisor de voltaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redibujarlo. Para este caso pues vamos a utilizar cómo sería el dibujo de este en su modelo en AC. Donde lo que podemos observar y lo que notamos ahí es que tenemos exactamente el mismo circuito que cuando hablamos del JFET y cuando hablamos del DMOSFET. ¿Por qué? ¿Qué nos va a cambiar aquí? En teoría estamos hablando del mismo circuito del transistor de efecto de campo. Lo que nos cambia prácticamente es este factor de transductancia y en los puntos y lugares que puede operar. Pero mi admitancia de transferencia directa pues es esta GM. Esta GM me va a cambiar el comportamiento de esta fuente de corriente. Sin embargo, estamos analizando el mismo modelo. Una RD gate que me equivale al paralelo entre R1 y R2, mi GM B gate source que va a ser mi fuente de corriente, o analizamos como una fuente de corriente que me va a alimentar la parte de aquí, donde hay mi resistencia de salida y mi resistencia de drain. Tenemos en cuenta aquí obviamente que tenemos un condensador al RS. De manera que como tenemos el mismo circuito podemos tomar o tener en cuenta las mismas consideraciones que teníamos para impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de voltaje respectivamente que teníamos nosotros de nuestro transistor pues DMOSFET y JFET. Entonces recordemos que teníamos nosotros, ZI era igual al paralelo de R1 R2, que era lo mismo que decir R-gate o RG. Nuestra ZO era igual a RD paralelo RD y nuestra ganancia de voltaje es igual a menos GM por el paralelo de RD, ¿sí? Como tal, y si nuestra RD es mayor o igual a la 10 veces la RD, es decir, esta resistencia es tan grande que prácticamente toda la corriente va a circular por la resistencia de drain, pues la despreciamos y ZO va a ser igual a RD y mi ganancia de voltaje va a ser igual a menos GM por RD. A continuación, para que quede muy claro cómo es que vamos a utilizar esto, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué
¿Qué vamos a hacer o qué nos dice el ejemplo? Si se tiene un circuito como el de la figura, es decir, divisor de tensión, y vamos a tener una R1 igual a 22 megaohmios, una R2 igual a 18 megaohmios, una R drain igual a 3 kiloohmios y una R source igual a 820 ohmios, con un VDD de 40 voltios, y se cuenta con un MOSFET VGA Source TH de 5 voltios que tiene una IDE-ON de 3 miliamperios y un VGA Source ON igual a 10 voltios, igual a 10 voltios, y una YOS, es decir, una admitancia de salida igual a 20 microsiemens. Vamos a encontrar nuestro VGA Source Q, nuestra IDQ, nuestra ZI, nuestra ZO y nuestra ganancia de voltaje. Procederemos a hacer el ejercicio. Vamos pasando los valores hacia la parte de allá para tener más claro. Entonces pasamos los valores a esa parte y comenzamos a analizar el circuito. Entonces, ¿qué tenemos? Primero vamos a hacer prácticamente completamente su análisis en DC para determinar cuál es nuestra curva de polarización. Entonces, para eso tenemos que lo primero que hallamos el cell VGate, que simplemente es R2 por VDD, que es R1 sobre R1 más R2. El divisor de tensión para encontrar el voltaje que me cae en esa resistencia R2. Encontramos que es 18 megaohmios por 40 voltios sobre 40 megaohmios. 40 megaohmios y nos da 18 voltios. Después, ya con nuestra VGate encontrada, hacemos la trayectoria de corrientes ahí de donde el VGate es igual al VGate source más ID, la ID que está pasando por allá por esa RS, que el voltaje que cae ahí, donde encontramos que ID es igual a VGate menos VGate source sobre RS. Ponemos los valores, que es 18 voltios menos VGA source sobre 820 ohmios. Esta va a ser como tal mi ecuación 1, mi recta de polarización. Y pues tenemos cuando ID es igual a 0, nuevamente para encontrar los dos puntos de intersección, cuando ID es igual a 0, VGA source va a ser igual al VGate. Como podemos ver aquí, si es 0, VGA source queda igual a VGate, que es 18 voltios. Y cuando VGA source es igual a 0, pues aquí VGA source lo quedamos igual a 0, me queda simplemente 18 voltios, el VGA sobre RS sobre 820 ohmios, que nos da 21.95 miliamperios. Podemos graficar, pero primero vamos a encontrar cuáles son los puntos como tal de coordenadas que obtenemos nosotros con la curva característica del transistor. Entonces procedemos a hacer eso. Entonces, nosotros ya aquí tenemos, ¿qué hicimos primeramente? Nosotros tenemos nuestra K, recordemos nuestra K es igual a la IDE-ON sobre el VGA Source ON menos el VGA Source TH al cuadrado, que sería K igual a 3 miliamperios sobre 10 voltios menos 5 voltios al cuadrado, lo que nos da 0.12 por 10 a la menos 3 amperios voltio al cuadrado. ¿Y cuál es nuestra ecuación como tal característica? Nuestra curva característica de funcionamiento del transistor es ID igual a K factor de
de B gauge source menos B gauge source TH al cuadrado. Lo que encontramos que es ID igual a 0.12 por 10 a la menos 3 amperios sobre voltio al cuadrado, factor de B gauge source menos 5 voltios al cuadrado. Con este valor simplemente nosotros tomamos unos valores al fin de poder graficar ambas curvas. Entonces procedemos, digámoslo así, a hacer la gráfica. Y pues graficamos nosotros nuestras dos para encontrar cuál es el punto aproximado al cual vamos a llamar en punto Q, que es en el cual está operando nuestro transistor. Y recordemos que eso lo podemos sacar también matemáticamente. Y encontramos nosotros que nuestro B gauge source Q es igual a 12.5 voltios y nuestra I de Q es igual a 6.71 miliamperios. Entonces, a continuación, ya con lo que tenemos nosotros, es decir, ya encontramos el B gauge source, ya estamos en nuestro punto, sabemos en qué punto está operando nuestro transistor en DC, lo que vamos a hacer es hallar es GM, nuestra admitancia de transferencia directa, y con esa GM pues vamos a poder hallar la ganancia respectivamente. Entonces, ¿qué encontramos? Recordemos que nuestra GM es igual a K por B gauge source menos B gauge source TH, y pues GM ya teníamos que nuestra K era 0.12 por 10 a la menos 3 amperios sobre voltio al cuadrado, donde el B gauge source, o sea, es decir, aquí es nuestro B gauge source Q. El B gauge source Q pues al que está operando el transistor, que es 12.5 voltios, menos su B gauge source TH, que es 5 voltios, y nos da una GM de 1.8 milisiemens. Nuestra RD simplemente es 1 sobre la admitancia de salida, que es 1 sobre 20 microsiemens, y nos da 50 kiloohmios. Para el caso de ZI tenemos obviamente que es igual a R gate, que es igual a 18 megaohmios paralelo 22 megaohmios, lo que nos va a dar 9.9 megaohmios, que va a ser nuestra impedancia de entrada. Nuestra ZO va a ser igual, para este caso, si bien nos cumple con la condición, vamos a hacerlo exactamente con lo que corresponde, que es RD paralelo RD. Entonces 50K en paralelo a 3K nos da 2.83K, se diferencia un poquitico, despreciable. Y nuestra ganancia de voltaje va a ser igual a 1.8 milisiemens, factor de 50K paralelo 3K, lo que nos da una ganancia de menos 5.1. Y con eso tenemos nuestro circuito. Podemos migrar los valores para encontrar cuál es el modelo exacto de este circuito. Y efectivamente pues tenemos nuestro circuito donde nuestra RG es 9.9 megaohmios, nuestra GM B gauge source pues va a equivaler a 1.8 milisiemens por B gauge source, nuestra RD es de 50K y nuestra RD pues igualito 3 kiloohmios. Y con eso hemos concluido el tema del MOSFET, su análisis en AC, es muy similar. Prácticamente lo mismo a los otros JFET. En este caso nos varía la forma en la que hallamos nuestra GM o nuestra admitancia de transferencia directa. Recordemos nuevamente, tenemos una ecuación que es esta, otra ecuación que es esta, dos ecuaciones, dos incógnitas. Nuestras dos incógnitas es mi I de drain y mi B gauge source. Es decir, en qué puntos se están cruzando, también se hace por calculadora. El método gráfico, en este caso en un tablero, pues lo hacemos es para verificar el punto.